Bueno, este es nuestro segundo encuentro. Es una alegría, una dificultad y una responsabilidad que siento con mucho gusto estar aquí entre todos ustedes. Es una responsabilidad porque hay aquí colegas, amigos y amigas que hace casi 30 años que compartimos seminarios. Hace casi 30 años que asisten a mis seminarios y siguen aquí. Es una gran responsabilidad entonces con ellos y con ellas seguir trabajando y pensando. Pero también es una responsabilidad con aquellos y aquellas que apenas nos conocemos o que es la primera vez que tenemos el gusto de compartir un espacio así. Es una responsabilidad por lo que implica el enigma de por qué asisten. También es una responsabilidad porque sé que hay colegas que vienen de otras prácticas, que no es la del psicoanálisis, que vienen de otras prácticas clínicas y que también vienen de otras transferencias. Por todo ello, es una alegría, pero insisto, una gran responsabilidad estar aquí. Pero también es una responsabilidad que tiene que ver con lo que yo podría llamar mi genealogía. Yo, de algún modo, me inscribo en un movimiento genealógico de la transmisión del pensamiento, moderno, a partir, por lo menos, de mis dos maestros, que son Freud y Lacan, dos maestros a quienes no conocí y de quienes me siento discípulo vedado de la ley. Pero también en la genealogía de quienes fueron mis maestros y que de viva voz me transmitieron parte de lo que es el pensamiento moderno, como son, por ejemplo, gentes con quienes estudié en París cuando hice mi doctorado, gentes como Slavoj Žižek o Alain Badiou, pero fundamentalmente dos grandes pensadores modernos como son Gilles Deleuze y Jacques Derrida. Es decir, haber tenido el honor de asistir a los seminarios de Gilles Deleuze y de Jacques Derrida no es solamente un honor, sino es una gran responsabilidad por lo que implica de aquellos ecos y de lo que ellos implican para el pensamiento moderno. En ese sentido, ustedes ya forman parte de una genealogía de lo que el pensamiento crítico del siglo XX y XXI ha implicado para muchos de nosotros. Y es una responsabilidad que atañe a la dificultad. ¿Cuál es la dificultad a la que me enfrento en este seminario? Amén de que mucho de lo que yo aquí trabajo lo trabajé en soledad, evidentemente, en una especie de intimidad. Y a lo mejor para mí en esa intimidad, en todo mi estudio, mi lectura, mi escritura, lo que yo pienso me parece importante. Pero tal vez a la hora de hacerlo éxtimo, no íntimo, sino éxtimo, a ustedes no les produzca nada. La responsabilidad es que ese pasar a lo éxtimo para ustedes pueda representar algo, por lo menos del orden, no de la información, porque no hay mejores informadores que los mismos textos de Freud, de Lacan, de Derrida, de Deleuze, de Foucault, sino fundamentalmente del lado del pensamiento, es decir, que ustedes puedan pensar, que podamos pensar juntos y juntas lo que este tema de la transferencia me implica, nos implica. La dificultad es, y por eso es una amable aventura, que este seminario tiene que ver con la diversidad, no nada más con la diversidad sexual tan de moda en esta época, sino con la diversidad de formación, la diversidad de lugares de donde ustedes vienen, la diversidad de los tiempos de cada uno y cada una del acercamiento, por ejemplo, a la obra de Freud o a la enseñanza de Lacan. Hay, y me da muchísimo gusto, estudiantes de licenciatura
Y hay colegas psicoanalistas, colegas psicoterapeutas, colegas sociólogos, filósofos, filósofas, que desde distintos lugares, médicos, médicas, que hacen a la posibilidad de cómo pensar una estrategia para transmitir a ese universo de diversidad lo que aquí se ve. Entonces, fue una especie de balcón de las dificultades que a mí especialmente me ponen contento. Esta dificultad de la diversidad forma parte de lo que hace de acicate al deseo en la transmisión. Bien. En el seminario anterior, fundamentalmente trabajé el campo del amor, la transferencia y lo social. Este seminario de hoy va a ser un seminario que va a tener que ver fundamentalmente con la epistemología. Y el próximo seminario ya me voy a abocar a poner el acento más precisamente en la clínica. Y es que me parece que justamente para la práctica, como para la vida, pongo un nudo borromeo, ustedes saben, es un nudo que está amarrado y que ninguno de los tres aros o de las tres cuerdas se podría cortar sin que el otro cambiase. Me parece que justamente la vida tiene que ver con la cuestión del saber, es decir, la episteme, con la cuestión del poder, es decir, lo que atañe a lo social, y la dimensión de la verdad, que es lo que para mí apunta al campo clínico. Entonces, si la vez pasada puse el acento en lo social, no dejé de plantear los otros dos. Hoy voy a poner el acento en lo epistémico, en lo que tiene que ver con el saber, pero evidentemente eso no puede estar desligado ni del campo del saber ni del campo de la verdad. Este seminario entonces va a ser mucho más un seminario epistémico, un seminario de pasaje. ¿En qué sentido? En que yo creo que es necesario, si uno se exige como practicante de la clínica, si uno se exige realmente estar a la altura del dolor de la gente que va a vernos, si uno se exige estar a la altura del sujeto que nos visita en nuestro consultorio, uno tiene que exigirse estar a la altura a partir de estudiar muchísimo. Y no solamente de estudiar mucho en horas, sino de estudiar muchos campos: antropología, sociología, lingüística, historia del arte, historia de la cultura, evidentemente filosofía, lo que tiene que ver con la obra de Freud, el pensamiento de Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze. En ese sentido, hoy voy a intentar mostrar cómo, porque nuestros analizantes, porque nuestros pacientes nos lo exigen, porque uno tiene que estar a la altura de ese dolor y de esas dificultades, que es menester pasar por muchos campos del saber. Hoy voy a intentar transitarlo con ustedes. Y es porque el tema es la transferencia, ese es el tema que nos convoca, que en esta ocasión voy a intentar hacer un rodeo por el campo, por el lado del amor. ¿Por qué para hablar de la transferencia habría que hablar del amor? Justamente porque la transferencia atañe al amor y sus misterios. Por ejemplo, Lacan, en la página 47 de la versión castellana, dice: el problema del amor nos interesa en la medida en que nos permite comprender qué ocurre en la transferencia. Si nosotros vamos a desentrañar un afecto, una dimensión, una experiencia tan compleja como es la transferencia, uno de los modos para poder desentrañar cómo se construye, cómo se constituye, qué implica la transferencia, es justamente del lado del amor. Les propongo, ya que hablé de Derrida, de partir de una frase que voy a deconstruir a lo largo del seminario.
Y la frase es una definición de la transferencia. Va. La transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Con eso comencé, si ustedes recuerdan, el seminario anterior. La transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Y para abordar esta frase que intentaré deconstruir, lo haré justamente por la vertiente del amor. Lacan nos propone lo siguiente: para hablar de la transferencia es menester hablar del amor, y para hablar del amor hay que acudir, hay que abregar, hay que beber de uno de los textos más importantes de todos los tiempos, justamente sobre el tema del amor. Tal vez es el primer texto que podríamos llamar clásico sobre el amor, que es el texto de El banquete de Platón. El encuentro de hoy les propongo que se llame Amor e Inconsciente. ¿Por qué retornar a los griegos? ¿Por qué retornar a Platón? Porque fíjense, los grandes críticos del pensamiento occidental, tal vez los más radicales dentro del pensamiento occidental, han hecho siempre un retorno a los griegos. Pienso en Nietzsche, el nacimiento de la tragedia. Pienso en Freud, Edipo, Narciso. Pienso en Heidegger, un retorno a los griegos para desde ahí revolucionar toda la filosofía para criticar la metafísica. Es el sueño de Nietzsche. El sueño de Nietzsche fue para criticar la metafísica y específicamente todo lo que surge de la filosofía judeocristiana. Es menester retornar a los griegos. También Foucault, el último Foucault, el Foucault antes de morir, lo que hace es un retorno a los griegos, y evidentemente Lacan. Es por eso que si queremos partir, si queremos problematizar, si queremos cuestionar, porque creo que para eso están aquí, nuestra propia práctica y nuestro modo de pensar, esa es la gran apuesta. Por eso uno va a un seminario a cuestionar su propia práctica, a pensar con otros a partir de un pretexto, lo que tiene que ver con lo que uno hace y la pasión que lo habita. Si queremos subvertir, pensar, criticar, cuestionar, deconstruir lo que atañe al campo del amor, ética y política obligan, hay que retornar a los griegos. Y en este caso, el griego al que retornamos es Platón, que en el fondo es a Sócrates, ya que Platón lo que hace es hablar de Sócrates. Como tengo poco tiempo, me dije a mí mismo, no hagas chistes. ¿Sí? Ponte serio, ¿no? Articula, pero el que luego articula mucho es como articulero. Y entonces, me acuerdo porque, de modo, lo voy a hacer porque para eso traigo todo por escrito, pero siempre, como buen jazzista, hay que improvisar. Una vez le preguntaron a Carlos Menem, presidente argentino, que cuál era su autor favorito. Aquí creo que también se lo preguntaron a... Ajá. Entonces le preguntaron que cuál era su libro favorito. Y Menem, así canchero como decía el Mite, dice, bueno, mis libros favoritos son los que escribió Sócrates. Bueno, ya con eso ustedes se darán cuenta el nivel. Parece ser que ese es el nivel que se exige en ciertos lugares para ser presidente, ¿no? Pero bueno, hay otros que no. Bien, hoy va a ser un comentario a partir del texto de Lacan. Yo espero que ustedes hayan recibido mi correo. Envié un correo diciendo más o menos cuáles eran los temas
y cuáles eran los discursos que íbamos a comentar hoy. Y voy a empezar con aspectos generales del texto del diálogo del banquete. Este texto pertenece a lo que ha sido llamado el periodo de madurez de Platón, es decir, el último Platón, como ahora se plantea. Está junto a Menón, Fedón, Fedro y por supuesto a la República. Es uno de los diálogos que han sido llamados los diálogos ideológicos de Platón. Es importante que ustedes puedan visualizar, porque todo el tiempo los exégetas del texto de Platón lo exigen, que el texto, el diálogo del banquete está directamente ligado a este otro diálogo que es Fedón, porque de algún modo se vinculan, hacen convergencias y divergencias. Tal vez la convergencia es que tiene que ver sobre el amor, sobre el alma, sobre la existencia toda de lo que hace al pensamiento de Platón. Pero habría que decir que mientras Fedón tiene que ver con la muerte, el diálogo del banquete tendría que ver con la vida. Mientras el Fedón sería la dimensión trágica, apuntaría a una dimensión trágica, el banquete tendría que ver con una cuestión cómica. Hoy no me va a dar tiempo, creo, de trabajar la dimensión de por qué el banquete es un texto cómico y qué implica para nosotros y para el pensamiento que este texto sobre el amor tenga que ver con lo cómico, pero lo dejamos así. Si nos da tiempo lo hablamos hoy, si no lo retomaremos en el próximo seminario. Bien. Pasemos ahora al escenario. Yo parto del hecho de que ustedes conocen, simplemente haré algunas puntuaciones por lo que voy a trabajar en este seminario. Es interesante señalar que esta es una reunión que de algún modo defiende la bonanza de que en las reuniones haya vino. Es decir, que el vino es un buen lubricante para el pensamiento y que reunidos alrededor de la celebración y el vino, muchas cosas importantes se pueden decir y se pueden pensar. La diferencia es que si bien se acota la relación del vino y sus dulzuras, el banquete es una reunión que no está exenta de reglas, de normatividades, cosa que a los griegos les encantaba. Es decir, cada práctica tenía una cierta normatividad, no siempre una ley, pero sí una normatividad. Y aquí la normatividad, la propuesta, las reglas son muy claras. Además es muy interesante que quien propone las reglas es el médico. El médico dice, siendo médico, les propongo que ya no bebamos más. Recuerden que la mayoría de los que estaban ahí venían ya de una borrachera del día anterior. O sea, estaban crudos. Hay otra palabra, ¿no? No la puedo decir. Cruedo o algo así, ¿no? Cruedo. Y entonces deciden que no van a tomar más, que así ya está bien, que todo con medida, nada con exceso, y que así. La otra regla es que iban a hablar de algún modo como estaban sentados de izquierda a derecha, y que la propuesta es que cada uno hiciera un discurso sobre el amor, que cada uno de los comensales, que cada uno de los invitados hablara sobre el amor, que hablara sobre el amor, pero no sin relación con el saber, porque si bien es cierto que se ha dicho que el tema del banquete es el amor, si uno afina bien el lente, y Lacan lo señala, en el fondo el tema del banquete es ¿qué significa saber sobre el amor? Más específico, ¿para qué sirve ser sabio en el amor? ¿Qué implica la sabiduría en el campo del amor? Eso hace
que estemos ante una propuesta de Platón que no sigue la estructura clásica de un diálogo. En general, la mayéutica socrática, ustedes la conocen, se establece a partir de preguntas y respuestas, donde Sócrates hace decir a su interlocutor algo que el interlocutor no sabía que sabía. En este caso, no se sigue ese modelo salvo en dos momentos. Uno, donde Sócrates quiere incluir su mayéutica con Agatón, y otro le dice, creo que el médico, le dice, bueno, Sócrates, si empiezas a preguntarle, esto, digamos, ya no va. Guárdate un poquito y cuando te toque hables, pero no estés haciendo tu mayéutica. A Sócrates no le gusta, pero digamos que acata esta dimensión. Y el segundo momento es justamente después de que habla el poeta y le toca hablar a Sócrates, empieza a ser un diálogo socrático con Agatón el poeta. Son los dos momentos, pero estrictamente en relación al clásico modelo de estructura de diálogo, este tiene otra forma porque se trata de discursos de cada uno de los comensales sobre un tema elegido de antemano. Es muy interesante, no puedo abordar todo porque son muchísimas cosas. Lo que tiene que ver, yo comencé con el tema de la transmisión y lo que este diálogo nos presenta específicamente en la temporalidad de la transmisión. Este diálogo, esto que nosotros hoy leemos, se estructura históricamente en tres tiempos. Tres tiempos que van a marcar una especificidad de lo que aquí acontece. El primer tiempo es cuando ocurre este convite en la casa de Agatón. Este convite, digamos, ocurre hacia el año 416 a.C. Después viene un segundo momento, que es cuando algunos amigos que eran hombres ricos le preguntan a un discípulo de Sócrates que les cuente lo que pasó hace muchos años en aquella casa. Eso ocurre en el año 400 a.C., es decir, 16 años después de que ocurrió, hay este encuentro entre el discípulo de Sócrates y los preguntones. Y después el tercer tiempo es cuando estrictamente toma la forma de diálogo y la transmisión es escrita por Platón entre el año 384 y 379 a.C. Se dice que el año en el que Sócrates escribe este texto es en el año del 370. Es decir, prácticamente 45 años después de que aconteció la comida, este texto es escrito. Esto no es sin importancia porque va a señalar diversas interpretaciones, va a provocar diversas interpretaciones de por qué esto es así y qué implica. Solamente bordearé algunas, pero vamos a ver cómo acontece. Apolodoro, que es uno de los más fieles discípulos del último Sócrates, se tropieza con unos amigos ricos que le piden justamente que les cuente qué pasó aquella vez en la casa de Agatón. Específicamente hay uno que se llama Glaucón, que le pide que le cuente porque resulta que un tal Fénix ya escuchó de boca de Aristodemo que algo importante sucedió en aquella ocasión. Aristodemo sí estuvo en la comida y es Aristodemo el que le cuenta a Apolodoro lo que Apolodoro nos cuenta a nosotros 16 años después. Es decir, el banquete de Platón es una puesta en acto de una transmisión oral que pasa por distintos personajes que la hacen de mediadores. Esta transmisión oral, con sus maravillas y sus límites,
toma 16 años para ser contada y 45 para ser escrito. Esto tiene consecuencias. Pero vamos a los personajes y sus intervenciones. En el diálogo intervienen 6 discursos. Hay 6 discursos. Pero no es también sin una cierta modalidad muy interesante. Bueno, Agatón, ustedes saben, acababa de festejar que tenía una victoria en relación a la poesía épica y decide seguirla en su casa y hacer un convite invitando a algunos amigos. Y entonces Agatón invita a Sócrates. Sócrates se baña, se pone sandalias, va camino de Agatón y ahí, camino de Agatón, es donde se encuentra Aristodemo y le dice: ¿por qué no vienes conmigo a la fiesta? Gente griega, educada, le dice: es que no me han invitado. Invitado estás por mí, mi querido Aristodemo. Y entonces, bueno, pues Aristodemo no se iba a negar en la casa de Agatón si lo había invitado Sócrates y si después iba a hablar en Cuernavaca de él. Evidentemente no se podía perder esa oportunidad. Y entonces, en la casa de Agatón, cuando llegan Sócrates y Aristodemo, ¿se acuerdan que además Aristodemo llega primero porque Sócrates tiene una crisis y se esconde detrás de una cortina y levanta un pie y un brazo y se queda un rato ahí en silencio como absorto, ¿no? Ya después llega, pero al lugar donde llegan Sócrates y Aristodemo se encontraba Erixímaco, que era un médico, Fedro, que es un exégeta de la religión y de la mitología, Pausanias, que uno podría decir que es un extraño sociólogo de aquella época de la antigüedad, y Aristófanes, que era un poeta cómico muy renombrado. Cada uno de ellos debería hacer un discurso sobre el tema según estuvieran sentados. Sin embargo, este orden se ve roto, se ve escandido, se ve cortado por 2 interrupciones. La primera es que, según el orden, después de Fedro tendría que hablar, después de Fedro habla Pausanias, después de Pausanias tendría que hablar Aristófanes, pero Aristófanes no puede hablar porque tiene hipo. Y como tiene una crisis de hipo, él no puede hablar y entonces en su lugar habla el médico Erixímaco. Este hipo va a ser uno de los puntos importantes de la interpretación que Lacan, y que yo voy a trabajar con ustedes, hace de por qué estamos ante un diálogo que plantea que el amor es un sentimiento cómico. La segunda escansión es que llega un comensal que no estaba invitado, llega borrachísimo, él sí quiere seguir tomando, que es nada menos que Alcibíades, y Alcibíades rompe la propuesta. Él no va a hacer un elogio al amor, sino lo que hace es hacer un elogio a Sócrates. Entonces esto que tenía una reglamentación queda cortado, escandido por 2 interrupciones. Perdón, pero hace mucho calor. Tal y como les comenté y hablamos aquí, hoy solamente voy a hablar de 2 discursos y además no voy a seguir el orden ni de Platón ni de Lacan, y voy a hablar a comentar los discursos de Erixímaco y de Aristófanes. Van a ver por qué. En el próximo encuentro voy a, comentar lo que habla Fedro y lo que habla Agatón, y a Pausanias lo vamos a poner en pausa, justo
como aquí los griegos se burlan de ese nombre. Quedará ahí porque eso implica una serie de dimensiones que no atañen estrictamente al campo de la transferencia, pero no vamos a dejar de referirnos a él. Entonces, comienzo con Erixima, médico. No es que todos los médicos sean soberbios, pero Erixímaco lo era. Era médico y soberbio. Y desde ahí habla del amor. Uno se pregunta, ¿cómo un médico hablaría del amor? Bueno, esa es la virtud de que Platón en este campo puede vincular la literatura con la filosofía. Bueno, Erixímaco, como buen médico, hace una cita primero y dice: tal como Pausanias señaló, no se puede hablar del amor, no se puede hablar de Eros en una forma unitaria. Habría que decir que hay dos tipos de Eros, o dos dimensiones de Eros. ¿Y por qué habría dos dimensiones de Eros? Porque hay dos Afroditas. Justamente habría una Afrodita que es hija de Urano y que es una Afrodita que tiene que ver con lo excelso, con lo mejor, con lo maravilloso, y habría una Afrodita que es hija de Zeus, que tendría que ver con lo vulgar, y a esta Afrodita se le llama Afrodita Pandema o Pandema. Por lo tanto, habría un Eros Urano maravilloso y valioso, y un Pandemo que se dirigiría, es el Eros que se contentaría con los placeres del cuerpo y no vinculado a el alma. Y una vez que hace esta cita, hace girar su discurso desde mi lectura, desde mi perspectiva, a partir de un concepto fundamental que es este. El concepto que utiliza Erixímaco y que es el centro de todo lo que tiene que ver es justamente la armonía. A partir de la armonía produce algo muy interesante, que es decir, eso que vincula, eso que hace que la medicina sea tan maravillosa como la música, es justamente la armonía. Retomando entonces que hay un Eros Urano y un Eros Pandemo, él propone que habría un Eros saludable y otro enfermizo. Y si hubiese un Eros saludable y un Eros enfermizo, es porque de algún modo hay dos modalidades de satisfacción: las satisfacciones nobles, que tienen que ver con la belleza, con el alma, y las satisfacciones feas, que tienen que ver con lo vulgar, con el cuerpo y con los sentidos. Y entonces dice, justo lo que organiza tanto la música como la medicina tiene que ver con la armonía. Pero si la armonía organiza a la música y a la medicina, es porque la armonía es el principio cósmico que organiza el universo. Y entonces no solamente vincula la armonía con la música, no solamente vincula la armonía con la medicina, sino la vincula directamente con lo cósmico. Y entonces dice que justamente también en la astronomía tendríamos que pensar que habría un Eros saludable y armónico, y este Eros saludable y armónico se sostiene sobre la mesura, mientras que el Eros, que es feo, vulgar y enfermizo, se sostiene sobre el exceso.
Dice, lo mismo que en el hombre, que en el cuerpo, que en la música, en el universo, en el cosmos, la armonía de las estaciones, cuando esto ocurre mesuradamente, tiene que ver con lo bueno, con lo valioso. Pero si hay exceso en la lluvia, en el viento y en todo lo que tiene que ver con el cosmos, entonces estamos ante algo maligno. De allí, justamente, viene la definición médica de la salud. ¿Qué es la salud? El Ixímaco me parece que no deja de acentuar que la salud atañe al equilibrio. Es decir, que para que algo sea concordante, no puede ser discordante. Que habría una dimensión equilibrante y otra desequilibrante. El equilibrio se llama salud, el desequilibrio se llama enfermedad. El equilibrio tiene que ver con lo sano, el desequilibrio tendría que ver con la enfermedad. Es decir, tiene que ver con el orden, que sería el equilibrio, y con el conflicto, que sería el desequilibrio. Es porque Ixímaco es médico, y ustedes saben que Platón tenía un gran cariño por los médicos, un gran respeto, justo porque este médico podía pensar de esa manera lo que tenía que ver con la vida, y porque era un médico que sabía de música, que sabía de astronomía, que sabía de astrología, que sabía de filosofía. Este médico, tan socorrido por Sócrates y por Platón, nos va a permitir, tomando esta dimensión de la armonía, avanzar en cosas muy importantes. Ya verán a qué me refiero. Esto está clarísimo en el campo del amor. Lacan, a partir de comentar a este médico, dice en la página 91 de la edición castellana: si a propósito de los efectos del amor el Ixímaco se refiere a la astronomía, párrafo 188, es porque esa armonía con la que es cuestión de confluir, de concordar en lo relativo al buen orden de la salud del hombre, es una sola y la misma cosa que la que rige el orden de las estaciones. Continúa Lacan: cuando se trata del amor, donde hay arrebato, ibris, exceso, aquel que consigue prevalecer frente a las estaciones del año, entonces empiezan los desastres, el follón, los prejuicios, los daños, en cuya categoría entran las epidemias, pero también en la misma categoría la helada, la escarcha, el tizón del trigo y toda una serie de cosas más. Resumiendo, uno podría decir, el eros benigno, sano, equilibrado, es el que no tiene que ver con los excesos, es el que tiene que ver con el equilibrio y por lo tanto con la armonía. Después viene Aristófanes. Tal vez esta parte del diálogo de Platón es la que más se ha comentado, la que más conocemos y la que más interpretaciones ha generado. Entonces, es muy interesante, porque siendo un poeta cómico, es el que dice las cosas más serias sobre el amor. Y lo primero que dice sobre el amor tiene que ver, curiosamente, con algo del orden del inconsciente, no del inconsciente freudiano, sino de un inconsciente pensado como un no saber. Y lo primero que dice este poeta es justamente, se los voy a leer a la letra: está en el parágrafo 189c,
Ven que el texto de Platón está dividido en parágrafos o párrafos que están de la A a la D. Este es el parágrafo 189c. Dice: pienso encarar mi discurso de un modo diferente de como lo hicieron tú, le dice al médico, y Pausanias. Pues me parece, escuchen, que los hombres no tienen en absoluto conciencia del poder de Eros. Es decir, que los hombres no saben, hay un no saber respecto al campo de su poder. Y es precisamente de eso de lo que quiere hablar Aristófanes, del poder de Eros. Y para ello, Platón, y en este caso Aristófanes, recurre a un mito y al mito del origen. ¿Lo recuerdan? Yo se las recuerdo. Esta parte. Al principio habría tres sexos. Uno que era hombre, uno que era mujer y otro que era andrógino, que sería un sexo unitario que era hombre y mujer. Hoy decimos hombre, mujer o quimera, ¿no? Con todo lo que implica de las diversas declaraciones sexuales. Tanto el hombre como la mujer como el andrógino tenían una forma, una estructura. Es que eran redondos, hechos en círculos, eran esféricos. De hecho, Lacan les llama esfauros, que tiene que ver justamente con la dimensión del esfero. En el parágrafo 190a dice Platón: la figura de cada hombre era un todo redondo con espalda y costados en círculos, y tenían 4 brazos e igual cantidad de piernas que de brazos. También 2 caras sobre un cuello circular, en todo semejante. Había una sola cabeza y tenía 4 orejas y 2 partes pudendas. Caminaban erguidos, ¿sí? Y entonces, estos 3 están de nuevo directamente vinculados al cosmos. El hombre tenía que ver con el sol, la mujer tenía que ver con la tierra y el andrógino tenía que ver con la luna. Si uno toma la edición de Gredos, justo cuando Platón habla de esta dimensión, los sabios filósofos dicen: la relación sol-hombre, tierra-mujer, luna-andrógino tiene que ver con la concepción del ser humano como microcosmos, reflejo exacto del macrocosmos. Según la doctrina jónica de la escuela hipocrática, todos los seres vivos tienen una fisis a semejanza del cosmos. Es por esto, porque de algún modo el pensamiento griego planteaba al hombre como un microcosmos, igual que el macrocosmos, que hoy me voy a permitir hablar del cielo y sus maravillas, que me voy a permitir hablar del cosmos. Pero antes de eso, termino con algunas cuestiones que plantea Aristófanes. Bueno, resulta que estos esfauros empiezan a hacer una especie de sublevación, ustedes lo saben, contra los dioses. Eran poderosos, eran rápidos, eran redondos, y los dioses se dan cuenta que ahí puede haber un motivo de preocupación, y todavía no tenían a la Policía Federal. Entonces, como todavía no tenían Policía Federal, ni rompehuelgas, ni guardias blancas, ni todo lo que hoy conocemos, por ejemplo, entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, entonces se reúnen y dicen: ¿qué hacemos? Se dan cuenta que no pueden destruir a los hombres como hicieron con los gigantes, porque si destruirían a los hombres perderían la mayor fuente de adoración de los dioses. Entonces Zeus, en un arrebato, digamos, de lucidez, dice: lo que vamos a hacer es, ya que son redondos, los vamos a cortar por la mitad. Y si siguen queriéndose sublevar, vamos a cortar la mitad por la mitad. Entonces lo primero que hace es que a estos esfauros los corta por la mitad, ¿no? Y quedan 2 mitades con dos piernas, y le pide a Apolo que voltee la cabeza y el cuello para que
los esfauros, sea hombre, mujer o andrógino, pudieran ver la herida que los dioses les habían infligido. Pero los dioses no contaban con algo. Una vez que los esfauros fueron separados, que fueron cortados en dos, lo que acontece es que, separados, lo que hacen el uno y el otro es intentar frenética, apasionada, locamente volver a unirse con el otro. Es decir, había una fuerza impresionante que hacía que la mitad que había sido separada de la otra mitad quisiera juntarse a tal modo que se abrazaban y podían morir de inanición. No importaba, pero no soportaban estar separados. Justamente preferían morirse abrazados antes que estar separados de la otra mitad. Entonces los dioses, dándose cuenta de esto, toman una decisión, y es que las partes pudendas, así está en el texto, ¿no?, se las pasan para adelante para que pudieran procrear y así tener más seres humanos, para que si se muriese, pues hubiera más seres humanos, pero no se terminara. Y entonces Aristófanes dice: he aquí el poder del amor. Eros es justamente el gran congregador. Es lo que jala, es lo que empuja para que uno busque al otro. Pero no es que busque cualquiera cosa. Eros es la fuerza que intenta hacer de dos uno. Esa es la revelación del secreto que da Aristófanes. Vaya sorpresa que se llevaron los dioses cuando vieron que ese corte lo que produjo fue el gran movimiento de Eros. Incluso nos cuenta este poeta trágico, cito, es el parágrafo 192d: y si en el mismo momento en que están acostados juntos se desapareciera Hefesto en persona. Hefesto es el dios de los metales, con sus herramientas y su fuelle, y les preguntara: hombres, ¿qué quieren que suceda entre ustedes? Y ante la dificultad de ellos para responder, volvería a preguntarles: ¿acaso es esto lo que ansían? ¿Estar juntos lo más posible el uno con el otro, de manera de no separarse ni de día ni de noche? Si efectivamente ansían eso, voy a confundirlos y mezclarlos en una misma cosa, de modo que, aunque sean dos, sean uno. Y mientras vivan por ser uno, vivan ambos en común, y cuando llegue la muerte, también allá en Hades, sean uno en lugar de dos, y estén ambos muertos en común. Fíjense si es eso lo que ansían y si tienen bastante con que eso les suceda. Podemos estar seguros, dice el poeta, de que tras haber oído esto, ninguno de ellos podría negarse ni querría con tanta claridad otra cosa, sino que naturalmente pensaría que se ha mencionado eso que realmente ansiaba desde antiguo: de venir un ser único a partir de dos, por estar unido y confundido con el amado. Esa es efectivamente la causa, a saber, que nuestra antigua constitución era así, y que éramos uno de nosotros, una totalidad. Ahora bien, Eros es el nombre del ansia y persecución de esa integridad. Anteriormente éramos una unidad, en cambio ahora, por la antigua injusticia cometida, fuimos separados por el Dios como los arcadios de sus enemigos. Entonces, justamente esta es la gran propuesta del poeta. Les propongo, así como la armonía
era el concepto fundamental para pensar lo que organiza el pensamiento del médico. El concepto, la palabra, el significante que organiza el pensamiento del poeta es esto. Espero que vean atrás. Espera. Si en el médico era la armonía, en el poeta el concepto fundamental es la esfera. Y es justamente este concepto el que me va a permitir avanzar algunas cosas. Espero que me dé tiempo de todo lo que les preparé con cariño y alegría y todo lo que no hace. Bien. Justamente la relación, y por eso los junté, armonía, esfera, solamente puede ser pensado si uno es estricto con la propuesta griega que está en el texto de Aristóteles. Justamente esto tiene que ser pensado a partir del cosmos, sin una referencia a la dimensión cosmológica. Epistemológicamente hablando, este texto de Platón me parece que queda obscuro. Es por eso que me parece que para poder plantear lo que está señalándose aquí es necesario ir y leer lo que tiene que ver con el universo. Les pido me acompañen muy brevemente a algo del orden de lo que tiene que ver con la historia del universo y lo que ahí se va a jugar para nosotros. Tengo que ir muy rápido porque ustedes imaginan que la historia del universo es un poco complicada. Pero, lo primero que habría que decir es que no hay sociedad que no tenga una cosmovisión. Toda sociedad tiene un concepto del cosmos porque necesita un concepto de sí misma. Por lo tanto, ver cuál es la concepción de una sociedad respecto al cosmos nos permite pensar cuál es la concepción que esa sociedad tiene de sí misma. En ese sentido, los primeros que tuvieron una declaración epistémica de lo que era el cosmos fueron los babilónicos alrededor del año 3000 a.C., pero también en esa época el pueblo hebreo y el pueblo egipcio ya tenían concepciones del universo. De hecho, los sacerdotes caldeos fueron los primeros que hicieron el primer mapa de las estrellas, el primer mapa del universo. 3000 años antes de Cristo hay una coincidencia en el modo de pensar lo que es el universo. Tanto los babilonios como los hebreos como los egipcios pensaban que el mundo era una ostra, nada más que para unos era una ostra redonda, rodeada de agua, y para otros era una ostra cuadrada. Si ustedes recuerdan una de las puntuaciones que hace Lacan que sorprende en medio del texto, es decir, que Platón es impensable, sin plantear, sin señalar, que Platón es hijo de un síntoma epistémico que es que en el siglo VI antes de Cristo, por primera vez, el universo tiene un estatuto discursivo. Esto que uno cree que es una mera referencia de Lacan al pasar de erudición, es algo fundamental que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el siglo VI? Déjenme decirles algunos de los autores del siglo VI. Uno de ellos es Tales de Mileto. ¿Qué es lo que hace Tales de Mileto? Por primera vez construye una geometría abstracta del universo. Tan así que era capaz de calcular los eclipses. Está también Anaximandro, que plantea la infinitud del universo y dice que la Tierra está flotando verticalmente en el centro del cosmos
Evidentemente está Anaxímenes, que concibe las estrellas pegadas a una esfera de cristal alrededor de la Tierra, Jenofonte de Colofón, que presenta la Tierra como un disco flotante. Qué interesante, ¿eh? Y, ¿no? Ahí voy. La revolución, por lo que por primera vez el universo es discursivo, es que por primera vez en la historia de todo el saber humano, el universo no tenía que ver con la voluntad o los caprichos de los dioses, sino que por primera vez la pregunta se hace a la naturaleza muda y no a los dioses. Es decir, el universo por primera vez era pensado como un extraño mecanismo que había que calcular matemáticamente y que por lo tanto estamos ante un fenómeno discursivo del nacimiento del saber occidental, nada más y nada menos. Ahí nace. Antes teníamos mitología, no es sin importancia, pero la dimensión discursiva del universo comienza en este siglo. ¿Quién es el maestro, el fundador, la estrella más brillante de este siglo que va a cambiar todo lo que tiene que ver con la episteme moderna y occidental? Ustedes lo saben, sí, Pitágoras de Samos. Tan es así que hasta los Tintos le hicieron un rock and roll. Fíjense la importancia de un pensador así. Pitágoras, chamán, matemático, músico, maestro, transhumano, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la aportación que hace Pitágoras al campo del episteme? Que justamente él intenta conjugar unidades. Y entonces lo que parecía opuesto, en él se vuelve unidad. Fíjense, Pitágoras propone la unificación de la filosofía y la religión, la unidad del cuerpo y el alma, de la música y la cosmología. Y justamente todo esto se sostenía en dos dimensiones. Una, la armonía. Dos, las esferas. Es Pitágoras quien propone esto. Justamente lo que hace Pitágoras es proponer a la música como el modelo matemático por excelencia para pensar tanto la armonía como las esferas. La música para Pitágoras fue la plataforma para leer y construir discursivamente el universo. Descubre que el tono de una nota está ligado a la longitud de la cuerda que lo produce, así como que los intervalos concuerdan con una progresión de escala, de progresión numérica. Por primera vez, a partir de la música, Pitágoras lo que hace es la matematización del movimiento del universo, nada más y nada menos. La música, construida por porciones, escalas y números, es la arquitectura sólida de cómo opera el universo. Justamente lo que Pitágoras se da cuenta es que el universo es una gran lira que tiene sonidos interválicos a partir de las órbitas de los planetas y que producen para quien